vestirse con los colores de la renovación. Bueno, el tema del día de hoy es cómo acompañar a alguien en duelo. Y si bien no es un tema nada sencillo, cada día millones de personas se enfrentan el vacío que deja la pérdida de un ser querido. Según la OMS, más del 75% de las personas experimentarán al menos un duelo significativo en su vida. Y eso es verdad. A veces tú dices, no, todos están jóvenes en mi casa. No sabes en qué momento va a llegar, pero llega. Sin embargo, acompañar a alguien en este proceso puede ser una de las tareas más desafiantes y delicadas que enfrentamos y sobre todo que ignoramos, que no sabemos ni cómo se hace. Hoy nos acompaña nuestra súper invitada que ya está aquí con nosotros. Hablamos con los expertos al mediodía. Hoy contamos con la grata presencia de Sofía Plonsky. Ella es dula de fin de vida y tanatóloga para enseñarnos cómo transformar nuestra presencia en un verdadero apoyo para quienes atraviesan el dolor. Gracias, Sofi, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Ofelia, por tenerme acá nuevamente. Para mí es un gusto siempre conversar de estos temas que a veces no son tan fáciles de conversar. Sí, y sobre todo porque, bueno, no es que esto suceda todos los días, o sea, no es que tampoco tengamos una práctica. Sin embargo, yo no sé si se han contactado contigo, pero ya nos han escrito algunas amigas aquí de la Melodía del Mediodía y me dicen, Ofe, ¿tú habías entrevistado a alguien? Alguien estuvo que habló de la muerte y estamos acompañando a un ser querido. Primero quiero que me digas, yo sé que todos lo hemos vivido, pero a veces no lo sabemos en realidad y en plenitud. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso natural, es una respuesta natural del ser humano a una pérdida importante. No necesariamente se refiere a la pérdida de una persona querida. Es una de las más fuertes, por supuesto, pero hay otros duelos, otras pérdidas, por ejemplo, la pérdida de una relación, en un divorcio, una separación, la pérdida de un bien material, la pérdida de un trabajo, la jubilación, el famoso nido vacío, etcétera. Hay más de 30 diferentes tipos de pérdida. Todo eso que te saca de tu rutina puede constituir una pérdida. Y entonces el duelo es la respuesta natural a esa pérdida. Muchas veces, y de acuerdo a ciertas corrientes, quieren tratar de diagnosticar cómo una persona está respondiendo frente a una pérdida y pueden catalogar demasiado rápido una posible depresión, un duelo complicado. Para llegar a eso hay que entender un montón de conceptos, pero lo importantísimo es entender que es una respuesta natural. Y sabes que como respuesta natural a veces nosotros no sabemos naturalmente qué decir. No es que se nos da natural, no es como eso de que cuando nace un bebé y todo el mundo felicita. Aquí, cuando muere alguien, uno se queda realmente sin palabras. Te encuentras a la persona y dices, ¿qué le digo? O sea, por dentro estás acercándote a esa persona y ahora, ¿cómo reacciono? Porque no sabemos qué decir. Y justamente yo tengo algunas frases que debemos decir y otras que no. Así que tú dime más bien lo que sí debemos decir. Si tú, que nos estás escuchando, quieres que te compartamos estas frases, me encantaría porque a veces sería bueno tenerlas ahí. No sabemos en qué momento nosotros mismos los vamos a necesitar para nosotros o también para compartirlas con alguien más. Así es. Lo importantísimo también, de acuerdo justo a lo que tú acabas de decir, Ofe, es que cuando llego a un sitio o voy a estar junto a una persona que ha perdido a alguien o ha tenido una pérdida importante, es justamente eso. ¿Qué le digo? Y lo que yo te diría es pensar justamente en lo contrario, que no le digo. Ajá. Eso no se me había ocurrido pensar. Lo que pasa a casi ninguno de nosotros, lo que pasa es que culturalmente nos han enseñado y hemos crecido con esa necesidad de que tenemos que decir algo, ¿no? Entonces yo llego y doy un abrazo o escucho que la persona que está sintiendo esta emoción me dice algo y entonces yo enseguida estoy pensando en responder, escucho para responder. Cuando lo correcto es escuchar simplemente para entender, para acompañar, para estar presente. Y no hay que decir nada. Y te quedas callado. Eso es estar
presente verdaderamente. La clave es estar presente. Hay una frase que decimos regularmente y te la lanzo de una porque hay que ser muy prácticos en esto. Todo pasa por algo. Es la frase típica, ¿no? Sí, por favor, no, por favor, nunca esa frase, todo pasa por algo, está en un mejor lugar, Dios así quiso que fueran las cosas y no tiene en absoluto nada que ver con tu creencia y tu fe en Dios, simplemente que en un momento de dolor, esa persona lo último que va a entender o pensar es que esto fue por algo bueno o por algo positivo o por alguna razón. No existe absolutamente ninguna razón para experimentar ese dolor que está experimentando y esa ausencia. Y es que esta frase pareciera como que puede minimizar, ¿no? En algunos momentos el dolor. Y claro, uno no lo dice por mal. De verdad que lo decimos en total ignorancia. Pero hoy ya, a partir de hoy, si tú escuchas este programa, yo sé que es difícil a veces ponerlo en práctica, pero ya no vamos a ser tan ignorantes en este tema. La verdad es que si te pones a pensar, y yo esto le pregunto a casi todo el mundo con quien converso, ¿cuál es la experiencia que tienes de más jovencito, incluso niño, en que fuiste a un velorio, en que fuiste a un funeral, en que escuchaste a un adulto hablar con alguien que estaba sufriendo? Y desde lo más jóvenes que podamos recordar, hemos escuchado estas frases. Entonces, si como niños o como jovencitos vemos que los adultos las dicen recurrentemente, entonces creamos un paradigma, una creencia de que eso es lo que hay que decir. Seguramente eso le hará bien a la gente. No entiendo cómo, pero seguramente le hará bien. Claro. La verdad del caso es que no les hace bien. A ninguna persona que esté atravesando por un dolor te hace bien escuchar ese tipo de cosas, ni tampoco otra frase que escuchamos muchísimo es que te dicen no llores. Esa persona no le estás dejando ir, esa persona no quisiera verte mal. ¿Qué tan cierto es eso? Si la estás dejando ir o no. Me lo cuentas después de la pausa, ¿te parece? ¿Lo estamos dejando ir? ¿Lo retenemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si tú quieres quedarte con nosotros en esta conversación, estamos en vivo como Ofelia.Díaz de Simbana en Instagram. Nosotros en la radio vamos a hacer una breve pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué decir, qué no decir? Y también estos mitos, que si el duelo tiene un tiempo determinado y tantos otros que hay alrededor de el acompañamiento y cuál es el mejor acompañamiento para estas personas que están sufriendo el duelo. Volvemos. ¡Wow! Hablar de este tema es nostálgico, pero a la vez también creo que trae muchísimo alivio. El cómo acompañar a alguien en un momento de duelo no es nada sencillo, pero yo creo que hay pautas muy importantes y justamente hoy estamos con Sofía Plonsky. Ella es dula de fin de vida, terapeuta en duelo, tanatóloga, y justamente hoy nos habla de lo importante que es saber qué hacer, qué decir y sobre todo qué no decir, cómo comportarnos. Yo le hacía la pregunta, hay gente que dice, no lo dejas ir y por eso todavía no se va, pero está sufriendo muchísimo y él o ella no quiere verte así, quiere que tú sigas bien. ¿Qué decimos? La respuesta que yo doy cuando me preguntan si es que esto es cierto o me preguntan cómo actuar ante estas frases, mi respuesta es de que tu ser querido querría verte bien. Y para verte bien es necesario llorar y expresar tus emociones. Entonces, tu ser querido no querría nunca que te guardes tus emociones y que te acumules de todo eso dentro de ti hasta que en algún momento puede que hasta te enfermes. Eso no va a querer tu ser querido. Tu ser querido quiere verte bien. Y verte bien es sanar, expresar tu duelo de forma sana. Y eso requiere llorar y requiere sentir tristeza y todo lo que venga con ese conjunto de emociones. Y es verdad que a veces hay muchas familias que han expresado que su familiar no se iba hasta el momento en que llegó un familiar que estaba, no sé, en la Conchinchina del otro lado del mundo, o el hijo que no vivía con ellos, o el hermano, o el pariente, o hasta que hay un momento importante donde da el último aliento y sabes que tenía que llegar ese momento. Ajá, y solamente el alma sabe. Solamente el alma sabe cuándo es su momento
y es algo mucho más sagrado y más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Claro, porque nosotros no tenemos la vida en nuestras manos. Dios es el creador de todo. Así es, entonces el dejarlos ir, especialmente cuando hablamos de duelo, el pensar que porque yo lloro y expreso mi tristeza no lo estoy dejando ir, también es pensar que somos demasiado poderosos como para detener el camino del alma de alguien que amamos. El camino del alma continúa y está en absolutamente algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, el que nosotros lloremos y expresemos sanamente y naturalmente que nos duele que ya no estén con nosotros, no tiene nada que ver con ese camino del alma que ya empezó. Hay palabras que justamente tú y yo conversábamos hace un ratito que hacen bien para la persona que está ya en el lecho de la muerte y que es necesario que nos escuche decir si somos hijos, si somos esposos, si somos parientes, algo así como nosotros vamos a estar bien, tú puedes continuar tu camino en paz. Estas palabras son clave en la vida de quien está en el lecho del dolor. Son palabras clave los permisos, darle permiso al alma de esa persona a que puede dejarse ir, a que puede irse. Sobre todo en paz, ¿no? Sobre todo en paz, si no y se va a su angustiada. tiempo, a su manera. Conversábamos y decíamos de que a veces puede sonar a que me siento muy culpable de desear. Eso suena como que estaría deseando que muera y en absoluto tiene que ser así, y nuevamente no somos tan poderosos como para poder causar algo así. Simplemente el permiso, cuando yo lo sugiero, es decirle: todo está bien en el momento en el que tú estés listo, en el momento en que tu alma esté lista, está bien que te vayas, nosotros vamos a estar bien. Y hablarle de la forma más específica posible, ¿no? El decirle: te prometo que voy a regar el jardín que para ti es tan importante. Y ¿sabes qué? La casa que compramos está perfectamente protegida, yo voy a estar bien. Estoy dando ejemplos X, pero hablarle de la forma más específica con todo eso que sabemos que es importante. Eso es realmente importante. Qué valioso este tiempo. Justamente este fin de semana me encontraba con alguien que perdió a su esposo hace 2 años y me decía: Ofe, una de las recomendaciones que yo te doy como viuda es que hablen del tema de la muerte, que expresen sus deseos, sus anhelos, que realmente son temas que no se hablan en casa. Y que tú, cuando vienes, siempre nos has hablado de eso, pero desde la paz, no desde la angustia. No es en ese momento donde ya es muy difícil hablarlo, en los momentos donde ya está la enfermedad declarada, donde dicen tiene tantos días o no sabemos qué va a pasar. Eso es muy complicado. Pero hablarlo en este momento que a lo mejor las cosas están, digamos que bien. Es muchísimo mejor hablarlo cuando no estamos enfrentados a una condición de vulnerabilidad o de emocionalidad fuerte, porque muchas veces esa emocionalidad justamente hace que cambiemos un poco nuestras perspectivas y que se nuble muchas veces nuestra forma de decidir. Entonces, no hay edad, no hay momento, no hay circunstancia para empezar a planificar y para empezar a hablar y para empezar a despertar la conciencia sobre la muerte, porque es algo absolutamente natural. Y por eso es que yo trabajo todos los días abriendo espacios para que volvamos a lo que alguna vez fuimos y que nos hemos olvidado y desconectado. La muerte, como el nacimiento, es una transición y un evento natural. Y por lo tanto, es mucho mejor mientras más nos amigamos y más lo hablamos. A veces también cuando hablamos de este tema y dentro de los mitos, muchas personas piensan que en el duelo deben estar tristes todo el tiempo. Y justamente también una amiga, hace como 2 semanas atrás, me decía: Ofe, yo no lloré la muerte de mi mamá. Yo estuve no podía llorar, me decía ella. Y le digo: ¿y ya lloraste? Me dice: no. Y han pasado muchísimos años. Y me dice ella: es más, la familia a mi alrededor decía: ¿qué le pasa a ella? ¿Por qué está así? ¿Se enojó con su mamá? O tal vez ella quería que su mamá muriera. Cosas así tan duras, ¿no? Que la dejan a ella sin saber realmente cómo responder, que hasta el día de hoy, que ya van creo que más de 10 años, si no estoy mal, no ha llorado.
Y eso crea culpas, las cosas que las personas nos dicen de la mejor intención muchas veces, puede crear culpas innecesarias en quienes estamos sintiendo o pasando por un duelo. Entonces, lo primero, y ya hemos hablado muchas veces, es que el duelo es un proceso único en cada persona. Entonces, para uno puede ser llorar mucho y para otro puede ser no llorar. Y está bien, solamente tomando en cuenta que el no llorar no sea una forma de guardarte las emociones. Porque si no lloras por lo que nos dicen las personas, es que tienes que ser fuerte, es que no puedes llorar, o que lo que nosotros mismos nos imponemos, es que si yo lloro, los demás que van a decir, si es que yo me desplomo, imagínate mi familia, mis hijos, mi mamá, etcétera, ¿no? Entonces, y yo siempre pregunto, ¿y qué pasaría si te desplomas? ¿Y qué pasaría con tu mamá, tu papá, tus hijos? Y entonces enseguida veo los ojos que empiezan a divagar como, no sé qué pasaría. ¿Y cómo sería darles chance a que ellos también se desplomen contigo y se desplomen juntos y expresen ser ese equipo, ¿no? Y se abracen y lloren juntos? Y les estás dando el permiso de llorar. Pero si es que también es válido, si es que no sientes la necesidad de llorar y estás sanando, de otra forma es absolutamente válido también. Y no puedes esperar a, como tú dices, que la gente diga, es que no le duele lo suficiente, o no sabemos, en absoluto sabemos. No se debe, otra de las preguntas que te voy a dejar ahí al aire para todos nuestros amigos para contestarla al regreso. No se debe hablar de la persona que ha muerto para no revivir nuevamente el dolor. Me lo contestas después de la pausa. Hacemos una breve pausa aquí en La Melodía del Mediodía y ya volvemos con más. Clever, que siempre se contacta con nosotros, siempre tiene mucho que aportar. Gracias, Clever, por ser parte también de La Melodía del Mediodía. Eres un gran representante de los varones. Muchísimas gracias. Porque siempre te conectas con los temas y de alguna manera son parte de nuestros días, ¿no? De nuestras vidas. Hay dos amigas, una me dice, Ofe, buenas tardes. Hoy estamos hablando del duelo, del duelo y de cómo acompañar a alguien en duelo. Estamos con Sofía Plonsky. Ella es dula de fin de vida, terapeuta en duelo y tanatóloga. Yo sé que a veces te suena raro, ¿no? Pero esto es algo que también lo necesitamos porque a veces no hablamos de la muerte, del dolor, de todo lo que hay detrás de esto. Y me dicen, yo no podía llorar cuando falleció mi mamita hace 27 años atrás. No voy a decir su nombre para proteger su identidad. Y me dice, cuando fue el sepelio del cementerio me llevaron a la clínica y no sé qué me inyectaron, que no pude ver cómo le sepultaron a mi mamita. Desperté en la clínica. ¿Qué sería lo que me pusieron? Me quedé seca, sin lágrimas ese tiempo. Yo le pregunto, ¿ya lloraste? No me ha respondido, pero ¿qué le decimos a nuestra amiga, Sofi? Lo que yo le diría a ella y a todas las personas que están escuchando, porque muchas veces hacemos esto, y sí, es válido el querer de alguna forma aplacar las emociones demasiado fuertes cuando alguien está demasiado afectado. Sin embargo, que tengamos cuidado en que estas medidas que tomamos o alguna medicina o algo que apliquemos no sea solamente para esconder las emociones. Yo te contaba que pasa seguido, que empiezo a trabajar con personas que están también dejándose acompañar de la mano de un psiquiatra o de un neurólogo. Y yo nunca me meto en absolutamente nada médico, no podría, siquiera no sería ético porque yo no practico, ni soy doctora, ni esas son mis especializaciones. Pero lo que sí sugiero es que a la par de ese trabajo que están haciendo con ese profesional, estemos muy claros y muy observadores de que no estemos escondiendo nuestras emociones, porque lo que estamos haciendo tal vez es simplemente dejarnos adormecidos, dejarnos un poquito como zombies para evitar sentir eso que está tan fuerte. Pero que en algún momento va a estallar. En algún momento va a salir. Entonces, si es que escondemos demasiado en medicamentos, puede ahí sí complicarse y puede ahí sí salir de forma mucho más aguda en algún momento. ¿De qué manera? A veces pueden ser en la salud, nuestro cuerpo nos habla en forma de una enfermedad, en forma de una crisis. Emociones también, ¿no? Por supuesto, en forma de ataques de ansiedad a veces,
burnout y un montón de cosas más. Fíjate, aquí me dicen, Ofe, buena tarde. ¿Sabes que cuando murió mi mami, voy a cortar un poquito esta historia, dice, creo que Dios me preparó para el día final, pero justo ese día mi hijo se enfermó, mi pequeño se enfermó, entonces dice, no estuve cuando dejó de respirar. Salí y luego dice, ya estaba mi mami inconsciente, pero lo más doloroso para mí fue ese momento de no ser parte de eso. Dice, no estuve ese rato porque quizá, dice ella, algo superior sabía que yo no debía estar en ese momento, pero no ha sido fácil. Mi cabeza me lo recuerda ese dolor, dice, a más de la tristeza por la falta que me hace todos los días, es como que le fallé. Y ella dice, yo no sabía de esto hasta que estoy escuchando el programa, de que existen estos tanatólogos o estos dulas de fin de vida, porque dice, es verdad, nadie está preparado para apoyarte en esos momentos. Muchas veces te hacen más daño que bien. Y si no hubiera sido por mis hijos, seguía a mi mami, dice, estos pequeños me han hecho tanto bien en estos momentos de dolor. Qué bonito, es parte de dejarse cobijar también, ¿no? Querer, amar. Dejarse querer también. Y lo que yo diría a nuestra amiga que nos escribió sobre cómo se siente frente a no haber podido estar ahí el momento de la muerte de su ser querido, lo que yo te podría decir es que dándote permiso de sentir eso, también te des permiso de perdonarte a ti misma por algo que en absoluto tenías control. Nuevamente, yo siempre digo, no somos tan poderosos para controlar algo que es... No somos Dios. Así es. Y el alma de esa persona decidió morir en ese momento. No podemos dejar de hacer cosas básicas. Imagínate, para contestarle, estaba cuidando de su hijo enfermo. Entonces, eso también es parte de dar amor y de trabajar en lo que es importante. Entonces, no podía poner una cosa frente a la otra. Y no es que una vale más una persona que la ninguna vale otra. más que la otra. Además, hay algo importante que hay que saber, que en ese viaje del alma, en el que la persona, en la que el alma muere, muchas veces también tiene que ver con otras cosas, y por alguna razón yo me he topado con casos en el que el alma necesita estar sola o necesita estar en un entorno en el que alguien no esté. A veces yo lo tomo, es mi forma de ver, porque es algo sumamente subjetivo, que es también una forma de protegernos de vivir un momento tan doloroso. Wow, de tener eso en la mente, como de ese tener dolor. eso en la mente, ¿no? Entonces, yo le podría decir que es momento tal vez de volver a enfrentar esa emoción y decir, ok, si siento que me debo perdonar, me perdono, sabiendo que eso estaba completamente fuera de mi control, que salí a cuidar de mi hijo que estaba enfermo, que lo hice con todo el amor del mundo, y que mi ser querido decidió partir en ese momento, y eso no tiene nada que ver conmigo. Que se quite y se vaya toda culpa, todo dolor. No, realmente eso no, imagínate, sería una potestad tan grande que Dios nos daría para nosotros decidir quién vive o quién no. No somos así de poderosos como tú bien lo mencionas. Siento que hay mucha culpa a veces, y esa culpa se carga ya sea si eres un papá, un esposo, una mamá, un hijo, una hija, quien sea. Cargamos una culpa que no podemos llevar, que no nos corresponde. La culpa, por lo general, viene muy asociada al duelo. O al revés, el duelo viene acompañado, por lo general, de culpas. ¿Por qué nos cuestionamos todo el tiempo? Y si hubiera dicho esto, o si no hubiera hecho lo de acá. Si hubiera hecho esto, si tan solo no hubiera hecho. Entonces, nos cuestionamos muchísimo. Y muchas veces somos mucho más duros con nosotros mismos que con otros. Somos permisivos y flexibles con otros, pero con nosotros mismos somos los mayores jueces. Entonces ahí es cuando yo digo, a ver, el perdón, y nuevamente fíjate que el perdón no necesariamente tiene que ver con que la culpa sea real o no. Esa culpa, por lo general, es fundada en creencias, en cosas que no son reales. Sin embargo, ¿quién soy yo para decirte? Porque eso es otra cosa que nos decimos mucho y que tampoco ayuda. No te sientas así. Es que no tienes que sentirte culpable. Y eso es invalidar lo que estás sintiendo en la otra persona. Entonces, yo nunca te voy a decir, no, pero ¿por qué te sientes culpable? Si no es tu culpa en absoluto.
lo que yo voy a hacer es justamente eso y decir, ok, si tú estás sintiendo esa culpa, vamos a trabajarla y vamos a dejarla ir. Entonces el perdón a uno mismo es muchas veces mucho más difícil que perdonar a otro. Por aquí Soraya nos dice, dice, nadie estamos preparados, por más entendimiento te duele mucho, por más fe, dice, y entendimiento te duele muchísimo. Yo tengo algo en la mente y en el corazón. Yo creo que uno sí debe prepararse aunque no esté listo. Y que tal vez uno nunca va a estar listo, pero sí con cierta preparación. ¿Va a doler? Sí va a doler. La preparación no tiene nada que ver con estar listo. Nunca vamos a estar listos. Sin embargo, el prepararse implica el hacer tu planificación integral de vida, el hablar sobre temas que son importantes, el dar espacio a la conversación. Eso sí se puede hacer y de alguna forma te va a ayudar a que estos procesos, aún dolorosos, sean un poco más llevaderos. Pero esto que tú dices justamente me lleva a hablar de uno de los mayores principios de los que hablamos en este tema de hoy, que es el cómo acompañar a alguien en el duelo. Y aquí viene uno de los mayores conceptos, y es el de que acompañar, no arreglar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de que no vamos a poder arreglar nada. El acompañar a alguien en el duelo o en cualquier proceso emocional fuerte es no querer arreglar nada, porque no podemos arreglar nada. Nos vamos con ese concepto. Y, ok, entonces es el poder sentir, déjale que sienta, la tristeza se tiene que sentir, déjale que sienta, aunque nos sintamos incómodos, déjale que exprese, déjale que sienta. No se puede sanar lo que no se puede sentir. Qué bonito eso, no se trata de resolver el dolor, solamente acompañar. ¿Dónde te encontramos si necesitamos este acompañamiento, si necesitamos más consejo sobre este tema tan importante? Me pueden encontrar, mi celular es el 099 241 3877. Tú también subes contenido. Sí. A tu Instagram. ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en redes, en Facebook, en Instagram y también mi página web es Live Dula o Livedoula. Dula es D-O-U-L-A. Sofía Plonsky. Ahí me encuentran y pueden ver un poquito sobre lo que hago y por supuesto hacerme preguntas y contactarme. Qué lindo, muchísimas gracias, muchas bendiciones, un fuerte abrazo mi querida Sofi. Nosotros seguimos con más y gracias a aquellos amigos que yo sé que abren su corazoncito, sobre todo amigas y amigos que se unen a esta transmisión para conocer más de estos temas que son tan importantes, vitales en nuestro día a día. Gracias, un fuerte abrazo.